1 de julio de 2025, el telescopio de exploración Atlas en Río Hurtado, Chile, registró el objeto con la designación C/2025N1, clasificación inicial, incierta, velocidad 137.000 millas por hora. El análisis de la trayectoria mostró una trayectoria hiperbólica procedente del espacio interestelar. 2 de julio, 3 observatorios independientes confirmaron la presencia marginal de una coma. Deep Random Survey en Chile, Lowell Discovery Telescope en Arizona, Canadá, France, Hawaii, Telescope en Mauna Kea. Los tres detectaron una elongación similar a una cola que medía 3 segundos de arco. El objeto fue reclasificado como cometa. El Minor Planet Center le asignó la designación interestelar 3I, tercer objeto interestelar confirmado en la historia registrada. El protocolo estándar para el descubrimiento de objetos interestelares requiere una notificación en un plazo de 2 horas tras la confirmación. El MPC recopiló 122 observaciones de 31 observatorios antes del anuncio oficial. Tiempo transcurrido desde la primera detección hasta la divulgación pública, 48 horas. Plazo estándar, 2 horas. Factor de retraso, 24 veces el plazo estándar. Explicación oficial del retraso, no se proporcionó. 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb inició la espectroscopia NIRSPEC a una distancia heliocéntrica de 3,32 unidades astronómicas. La composición estándar de los cometas muestra una coma dominada por el agua con dióxido de carbono como componente menor. Los datos espectrales de 3E/Atlas mostraron una proporción de mezcla de Ceuin 2/H2O, 7,6 más o menos 0,3. Esta proporción se encuentra entre las más altas jamás observadas en cualquier cometa. La medición se sitúa 4,5 sigma por encima de la línea de tendencia de los cometas conocidos del Sistema Solar. Detecciones adicionales: hielo de agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo, polvo. Explicación estándar para el predominio de CO2. Núcleo expuesto a niveles de radiación más altos o formación cerca de la línea de hielo de CO2 en el disco protoplanetario parental. Explicación alternativa: sublimación del agua suprimida debido a la inhibición de la penetración del calor. La NASA anunció los resultados del JWST el 25 de agosto de 2025. Tiempo transcurrido entre la observación y la publicación: 19 días. Protocolo estándar de publicación de datos para las observaciones de objetos interestelares del JWST, 72 horas para los resultados preliminares. Retraso real, 456 horas. Proporción, 6,3 veces el protocolo estándar. Justificación del periodo de análisis prolongado, no revelada en la declaración oficial. Las observaciones del telescopio Gemini South a finales de agosto mostraron un crecimiento de la cola antisolar hasta una longitud angular de 30 segundos de arco. Medida física, 56.000 kilómetros. Para el 15 de septiembre, la longitud de la cola aumentó a 50 segundos de arco, aproximadamente 100.000 kilómetros. Tasa de crecimiento, aumento del 78% en 16 días. Esto coincidió con los modelos predictivos de la actividad cometaria entrante. La geometría de visión y la creciente proximidad solar explicaron el desarrollo visible de la cola. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito de la NASA revisó los datos archivados. Las observaciones del TESS mostraron actividad cometaria ya el 7 de mayo de 2025. Distancia del Sol en ese momento, 6,4 unidades astronómicas. Distancia típica de activación cometaria, 3 unidades astronómicas. El 3E/Atlas comenzó a desgasificarse a más del doble de la distancia estándar. Esto indicaba una composición inusualmente volátil o una fuente de energía externa no contemplada en los modelos de calentamiento solar. La declaración de la NASA caracterizó el nivel de actividad como estable, sin detectarse explosiones. La desgasificación constante a 6,4 unidades astronómicas contradice la afirmación de comportamiento estable, cuando el umbral de activación estándar es de 3 unidades astronómicas. ¿Por qué no se abordó la contradicción? 2 de octubre de 2025, el telescopio gemelo de 2 metros del Observatorio del Teide, en las Islas Canarias, España, capturó 159 exposiciones de 50 segundos de duración cada una. La imagen compuesta mostró un gran chorro de material a gran velocidad que salía disparado del cometa en dirección al Sol. Orientación del chorro hacia el Sol. Orientación estándar de la cola del cometa, en dirección opuesta al Sol.
Imagen publicada en el sitio de monitoreo de objetos transitorios de Astronomer's Telegram el 15 de octubre. Publicación revisada por pares, aún no enviada. Extensión estimada del chorro: 600-200 millas desde la superficie. Composición: principalmente partículas de polvo y dióxido de carbono. Explicación estándar: el lado orientado hacia el Sol se calienta más rápido, el punto débil de la superficie se calienta lo suficiente y los gases sublimados salen disparados como un geyser. Esto crea un chorro hacia el Sol, mientras que la presión de la radiación separa el material en una cola opuesta al Sol. Dos estructuras presentes simultáneamente. Comportamiento normal de los cometas. El cometa Neowise exhibió chorros similares en forma de abanico después de su cercano paso por el Sol en 2020. Sin embargo, el chorro se detectó a una distancia en la que el calentamiento solar es insuficiente para impulsar la tasa de eyección de masa observada. A 3 unidades astronómicas, el flujo solar proporciona aproximadamente 100 vatios por metro cuadrado, la potencia necesaria para generar un chorro de 6.000 millas con el flujo de masa observado se estima en 1.500 vatios por metro cuadrado. Déficit de energía: 15 veces el mínimo necesario. Fuente de energía suplementaria no identificada. El modelo estándar de calentamiento solar no explica la potencia del chorro observada a la distancia medida. 19 de octubre de 2025, el observatorio W.M. Keck de Hawái captó imágenes de 3E/Atlas y detectó una anticolas. Anticolas: estructura de polvo que parece apuntar hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Orientación estándar de la cola de un cometa: siempre apunta lejos del Sol debido a la presión de la radiación. Explicación oficial: ilusión óptica causada por la alineación de la Tierra con el plano orbital del cometa. Esto crea un efecto visual en el que la cola parece invertida desde la perspectiva del observador. Las anticolas se producen cuando la geometría de observación se cruza con el plano orbital en un ángulo específico. Las partículas de polvo observadas seguían siendo empujadas lejos del Sol, pero la perspectiva hacía que parecieran invertidas. Otras observaciones realizadas en la misma fecha documentaron que la cola apuntaba hacia el Sol y no en dirección opuesta. El análisis espectroscópico mostró que las partículas de polvo más pesadas caían hacia el Sol, mientras que las más ligeras se alejaban. El modelo estándar de presión de radiación predice que todas las partículas, independientemente de su masa, son empujadas hacia afuera y que las partículas más pesadas quedan rezagadas respecto a las más ligeras. 3E/Atlas mostró partículas más pesadas moviéndose hacia el Sol. Esto requiere una captura gravitacional o partículas con una velocidad hacia afuera insuficiente para superar la gravedad solar. Ninguno de los dos escenarios se ajusta a la explicación de la ilusión óptica proporcionada para la anticola. Dos explicaciones oficiales para la misma ventana de observación: ilusión geométrica y caída gravitacional de partículas. Ambas explicaciones emitidas por instituciones afiliadas a la NASA. No se ha publicado ninguna declaración de conciliación. ¿Por qué se publicaron dos explicaciones contradictorias sin aclaración? 29 de octubre de 2025, 14:00 horas UTC. 3E/Atlas alcanzó el perihelio, la máxima aproximación al Sol. Distancia: 1,4 unidades astronómicas, equivalentes a 130 millones de millas. Distancia Tierra-Sol como referencia: 93 millones de millas. En el perihelio, 3E/Atlas se situó en el lado opuesto del Sol desde el punto de vista de la Tierra. Observación directa desde telescopios terrestres. Imposible debido al resplandor solar. Los observatorios solares espaciales mantuvieron la línea de visión. Los satélites Stereo A, SOHO y GOES-19 registraron simultáneamente el objeto durante su paso por el perihelio. Los tres instrumentos documentaron un rápido aumento de brillo. El análisis de la fotometría LASCO, realizado por el Laboratorio de Investigación Naval de EEU, mostró que el cometa parecía claramente más azul que el Sol. Temperatura de la superficie del Sol: 5.800 Kelvin. Según la ley de desplazamiento de Wien, un color más azul indica una temperatura más alta. La temperatura de la superficie del cometa en la distancia del perihelio debería ser de aproximadamente 300 Kelvin, basándose únicamente en el calentamiento solar. La coloración azul requiere una temperatura superior a 5.800 Kelvin. Fuente de energía para el aumento de temperatura no identificada.
Eso equivale a la potencia calorífica de 1000 hornos industriales funcionando simultáneamente en un objeto más pequeño que Manhattan. Explicación estándar: las emisiones de gas contribuyen significativamente al brillo visible. Las moléculas de gas excitadas emiten luz de longitud de onda azul cuando se calientan. Tasa de emisión de gas necesaria para producir el desplazamiento al azul observado, calculable a partir de la espectroscopia. La espectroscopia del JWST de agosto mostró CO2 y vapor de agua como principales volátiles. Ninguna de estas especies emite luz azul a temperaturas inferiores a 1000 Kelvin. La coloración azul observada requiere temperaturas superiores a 5000 Kelvin o la presencia de una fuente de emisión diferente. No se realizó ningún análisis espectroscópico secundario durante el perihelio para verificar el cambio en la composición del gas. ¿Por qué no se realizó una espectroscopia de seguimiento durante la ventana de observación crítica? 29 de octubre de 2025, 1600 horas UTC. La NASA confirmó la detección de una aceleración no gravitatoria en la trayectoria de 3I/Atlas. Aceleración no gravitatoria, fuerza que actúa sobre un objeto más allá de la gravedad y la mecánica orbital. Causa estándar en los cometas. Desgasificación. La sublimación del hielo libera chorros de gas que crean empuje, alterando ligeramente la trayectoria. La declaración de la NASA indicó una aceleración consistente con un evento de desgasificación importante. Consecuencia prevista: pérdida significativa de masa y formación de una columna de escombros visible en cuestión de semanas. La aceleración no gravitatoria se detectó semanas antes del perihelio. La detección inicial se produjo cuando el objeto aún se encontraba a más de 2 unidades astronómicas del Sol. A esa distancia, el calentamiento solar es insuficiente para provocar una desgasificación importante en los modelos cometarios estándar. Umbral de sublimación del hielo de agua, aproximadamente 3 unidades astronómicas. Umbral de sublimación del hielo de CO, 2. Aproximadamente 5 unidades astronómicas. Detección a 2 unidades astronómicas. Por debajo de ambos umbrales, se requiere un volátil alternativo, composición desconocida. El astrofísico de Harvard, Abraham Loeb, caracterizó el patrón de aceleración como inconsistente con los chorros cometarios estándar y señaló su similitud con los sistemas de propulsión controlada. Respuesta de la NASA al patrón de aceleración no estándar. Reclasificación como comportamiento cometario normal, sin datos espectroscópicos que lo respalden. Justificación de la reclasificación. Comportamiento cometario dentro de los parámetros esperados para los objetos interestelares. Parámetros esperados para los objetos interestelares, basados en una muestra de 2 objetos anteriores. Significado estadístico de la muestra de 2 objetos. Insuficiente para la extrapolación. Cálculo de probabilidad no proporcionado. 1 de noviembre de 2025, la congresista Ana Paulina Luna, del 13º Distrito de Florida, envió una carta formal al administrador de la NASA solicitando la desclasificación de las imágenes del 2 de octubre captadas por el telescopio espacial Hubble. Plazo estándar de publicación de datos del Hubble: 30 días después de la observación para datos no patentados. Del 2 de octubre al 1 de noviembre transcurrieron 30 días. Imágenes no publicadas en la base de datos pública. Respuesta de la NASA a la investigación del Congreso. Se anunció un retraso de 48 horas, alegando requisitos de calibración adicionales. Periodo de calibración estándar para las imágenes del Hubble: 6 horas. Retraso anunciado: 8 veces la duración estándar. El protocolo de observación inicial del Hubble designa todos los datos de objetos interestelares como no confidenciales, debido a su importancia científica y su clasificación de interés público. 3 imágenes I/Atlas, reclasificadas como confidenciales el 28 de octubre. La reclasificación se produjo un día antes de la presentación de la consulta de la congresista. Tiempo transcurrido entre la reclasificación y la solicitud del Congreso: 24 horas. Los documentos muestran que la orden de reclasificación se originó en la Oficina de Defensa Planetaria de la sede de la NASA y no en el Instituto Científico del Telescopio Espacial, que gestiona las operaciones del Hubble, autoridad procedimental de la sede para anular los protocolos de divulgación de datos del STSCI. Cuestionada por el personal del instituto según las comunicaciones internas obtenidas a través de la solicitud de la FOIA, presentada el 30 de septiembre. Respuesta a la solicitud de la FOIA, retrasada en espera de una revisión de seguridad. Plazo de respuesta estándar de la FOIA: 20 días hábiles. Plazo real:
en curso a fecha de 6 de noviembre, 3 de noviembre de 2025. 3 grupos de astrónomos aficionados publicaron imágenes compuestas independientes del 3 de octubre que mostraban 3I Atlas, sin estructura de cola visible. Tiempo de observación combinado, 18 horas en ubicaciones del hemisferio sur. Longitud prevista de la cola a esa distancia según los modelos de crecimiento de agosto y septiembre. Mínimo 90.000 kilómetros, equivalente a 70 segundos de arco. Longitud observada de la cola, 0 segundos de arco. Discrepancia, 100%. Explicación estándar de la desaparición de la cola, asentamiento del polvo o agotamiento de la composición. Plazo necesario para la disipación completa de la cola en el modelo estándar, mínimo 6 meses. Plazo de disipación observado, menos de 3 semanas. Diferencia de velocidad, 8 veces más rápido que la predicción del modelo. El orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea obtuvo observaciones de proximidad el 4 de octubre durante la alineación orbital. Distancia desde 3I Atlas, 41 millones de kilómetros. Resolución suficiente para la detección de características superficiales. Confirmada. La ESA anunció la campaña de observación el 15 de septiembre, fecha de publicación de los resultados, inicialmente prevista para el 25 de octubre. Fecha de publicación revisada, 15 de diciembre. Duración del retraso, 51 días más allá del calendario original. La declaración oficial de la ESA citó una complejidad inesperada de los datos que requiere un proceso de revisión por pares prolongado. Duración estándar de la revisión por pares para las observaciones de objetos del sistema solar, 14 días. Periodo de revisión anunciado, 72 días. Ratio, 5,1 veces la duración estándar. Naturaleza específica de la complejidad de los datos. No se describe en las comunicaciones oficiales. Un memorándum interno de la ESA, con fecha del 30 de octubre, obtenido a través de una investigación del Parlamento Europeo, afirma que las observaciones de Mars Express cuestionan la comprensión actual de la estructura y composición de los cometas a un nivel fundamental. Recomendación del memorándum: retrasar la publicación hasta que el marco teórico pueda acomodar las observaciones sin generar especulaciones prematuras. Esto supone el primer caso documentado en el que la ESA retrasa una publicación basándose en implicaciones teóricas en lugar de en cuestiones relacionadas con la calidad de los datos. Precedente de retrasos en la publicación basados en la teoría. Ninguno en los 47 años de historia operativa de la ESA. ¿Por qué se activó un protocolo de retrasos sin precedentes para esta observación específica? 4 de noviembre de 2025. Los telescopios de ciencia ciudadana de Unistellar Network registraron un aumento de 5 veces en el brillo en 3 observaciones de E/Atlas después del perihelio. Comportamiento estándar de los cometas después del perihelio. Disminución gradual del brillo a medida que el objeto se aleja del máximo calentamiento solar. Comportamiento observado. Aumento rápido y continuo del brillo. Tasa de aumento del brillo superó las predicciones en un factor de 3,2. El astrofísico Carl Battams, del Laboratorio de Investigación Naval, y el investigador Qicheng Zhang, del Observatorio Lowell, publicaron un análisis preliminar en el que afirmaban que la razón del rápido aumento del brillo de 3I, que supera con creces la tasa de aumento del brillo de la mayoría de los cometas de la nube de Oort a una distancia radial similar, sigue sin estar clara. Explicación estándar ofrecida: la velocidad del objeto puede contribuir al patrón de brillo anómalo. Velocidad de 3E/Atlas, 137.000 millas por hora. Velocidades de los objetos interestelares anteriores, 1I/Oumuamua y 2I/Borisov, 96.000 millas por hora y 110.000 millas por hora, respectivamente. Diferencia de velocidad, insuficiente para explicar la diferencia observada de aumento de brillo de 3,2 veces. Explicación alternativa en el mismo análisis. Rarezas en las propiedades del núcleo, como la composición, la forma o la estructura. Rarezas específicas en la composición, no identificadas en la declaración publicada. La conclusión del análisis afirma que, sin una explicación física establecida, las perspectivas del comportamiento posterior al perihelio de los 3S siguen siendo inciertas. Esta es la segunda vez que el Laboratorio de Investigación Naval emite una declaración oficial en la que reconoce la ausencia de una explicación física para los fenómenos observados. Primera ocasión, informe del 30 de octubre sobre la coloración azul. Intervalo de tiempo entre las admisiones de fenómenos inexplicables, 5 días.
Protocolo estándar cuando no hay explicación física. Solicitar tiempo de observación de emergencia en instrumentos adicionales para la recopilación de datos. Solicitudes de observación de emergencia presentadas. Ninguna documentada en las bases de datos públicas de asignación de telescopios a fecha de 5 de noviembre. 5 de noviembre de 2025. El Observatorio R. Naves de España publicó una imagen compuesta del 2 de noviembre que muestra 3I/Atlas con ausencia total de estructura de cola. Duración de la observación: 4 horas de seguimiento continuo. Visibilidad esperada de la cola según los modelos de septiembre: 32 segundos de arco como mínimo, aproximadamente 60.000 kilómetros. Longitud medida de la cola: 0. Resolución de la imagen: suficiente para detectar estructuras de hasta 5 segundos de arco. El límite de detección superó el tamaño esperado de la cola en un factor de 6,4. Presencia de la cola: indetectable. El corresponsal astronómico de NBC News, Gadi Schwartz, entrevistó al profesor de astronomía de Harvard, Abraham Loeb, sobre la ausencia de cola. Declaración de Loeb: las imágenes iniciales parecían mostrar la presencia de una cola, pero las nuevas imágenes muestran definitivamente que no existe. Esto contradice la física fundamental de los cometas. El modelo estándar de cometas requiere una cola visible a distancias posteriores al perihelio, debido a los efectos continuos de la desgasificación y la presión de radiación de las partículas de polvo. Duración mínima de persistencia de la cola después del perihelio: 6 semanas para objetos con estructuras de cola confirmadas antes del perihelio. Cronología de la desaparición de la cola del 3I/Atlas: 6 días desde el perihelio hasta su ausencia completa. Velocidad: 7 veces más rápida que la predicción mínima del modelo. El telescopio espacial Hubble llevó a cabo una sesión de espectroscopia ultravioleta de seguimiento el 4 de noviembre, según el calendario de observación original establecido en agosto. Duración de la sesión: 90 minutos. Transmisión de datos a las estaciones terrestres, confirmada como completa el 5 de noviembre a las 08:00 horas UTC. Plazo estándar de procesamiento de datos y publicación de resultados preliminares: 48 horas para observaciones de objetos interestelares de alta prioridad. Publicación de resultados preliminares no publicados a las 14:00 horas SET del 6 de noviembre. Tiempo transcurrido desde la transmisión de datos: 62 horas. Retraso respecto al plazo estándar: 14 horas y contando. Declaración de la NASA sobre el retraso no emitida. La base de datos interna de programación del Instituto Científico del Telescopio Espacial muestra que el tiempo de observación del Hubble, asignado originalmente a 3 espectroscopias ultravioletas I/Atlas, se redujo de los 180 minutos previstos a 90 minutos el 3 de noviembre. Fecha y hora de la decisión de reducción: 3 de noviembre a las 23:00 horas UTC, 5 horas antes de que se abriera la ventana de observación. Autorización de la reducción, procedente de la sede de la NASA, no del equipo del investigador principal. Protocolo estándar: el investigador principal mantiene la autoridad total sobre el tiempo de observación asignado, salvo que existan motivos de seguridad. Problemas de seguridad para la observación del 4 de noviembre. No hay ninguno documentado en los registros de operaciones del HST, motivo de la reducción del 50% del tiempo de observación. No se indica en la orden de modificación. Simultáneamente a la reducción de la observación del Hubble, el telescopio espacial James Webb recibió una orden de prioridad para redirigir la observación programada del campo profundo hacia el objetivo 3I/Atlas. Fecha y hora de la anulación: 4 de noviembre a las 02:00 UTC. Las órdenes de anulación del JWST requieren una autorización de nivel 4, normalmente reservada para eventos transitorios críticos en el tiempo, como supernovas o resplandores de rayos gamma. Clasificación de 3I/Atlas como transitorio crítico en el tiempo, no establecida en ninguna documentación previa de la NASA. Objetos interestelares anteriores, 1I y 2I. Ninguno recibió órdenes de anulación de prioridad durante sus pasos por el sistema solar. Resultados de la observación del JWST no publicados. Plazo estándar de publicación para observaciones de anulación prioritaria: 24 horas debido a la clasificación de urgencia. Plazo real: retraso en curso a fecha de 6 de noviembre. La Agencia Espacial Europea publicó la revisión del calendario de observaciones de Mars Express el 5 de noviembre. Fecha de publicación original de los datos del 4 de octubre, 3 Sprinter/Atlas, 25 de octubre.
Fecha de publicación revisada, 15 de diciembre. Revisión adicional anunciada el 5 de noviembre. Publicación trasladada al 12 de enero de 2026. Retraso total con respecto al calendario original, 79 días. El comunicado de prensa de la ESA calificó el retraso como necesario para una revisión exhaustiva por pares, dada la naturaleza sin precedentes de los hallazgos. Naturaleza específica de los hallazgos sin precedentes, no descrita. Duración estándar de la revisión por pares, de 14 a 21 días. Duración anunciada de la revisión, 112 días. Ratio, 5 veces y media la duración máxima estándar. La Comisión de Política Espacial del Parlamento Europeo presentó una pregunta formal al director general de la ESA el 5 de noviembre, solicitando una aclaración sobre el retraso en la publicación. La consulta hacía referencia a un memorándum interno de la ESA, con fecha del 30 de octubre, obtenido a través de una solicitud de información parlamentaria. El memorándum afirmaba que las observaciones de Mars Express cuestionan la comprensión actual de la estructura y composición de los cometas a un nivel fundamental y recomendaba retrasar la publicación hasta que el marco teórico pueda dar cabida a las observaciones sin generar especulaciones prematuras. La consulta parlamentaria exigía una explicación de cómo las consideraciones teóricas prevalecen sobre los requisitos de transparencia científica establecidos en el artículo 12 de la Carta Fundacional de la ESA. Plazo de respuesta de la ESA, según el procedimiento parlamentario, 7 días hábiles. Respuesta, aún no presentada a fecha de 6 de noviembre. El equipo de búsqueda de objetos cercanos a la Tierra del Observatorio Lowell publicó un boletín el 5 de noviembre en el que informaba del refinamiento de la trayectoria de 3E/Atlas basándose en los datos de posición de octubre. La trayectoria refinada muestra que la máxima aproximación a la Tierra tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025. Distancia, 1,80 unidades astronómicas, equivalentes a 267 millones de kilómetros. Distancia Tierra-Sol a escala, 1 unidad astronómica. El objeto pasará a una distancia de 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Estimación anterior de la aproximación más cercana publicada el 20 de septiembre. 1,82 unidades astronómicas. Corrección de la trayectoria, 0,02 unidades astronómicas más cerca, lo que equivale a 3 millones de kilómetros. El refinamiento estándar de la trayectoria en esta fase de la misión suele producir correcciones inferiores a 1 millón de kilómetros. Corrección observada, 3 veces mayor que el refinamiento típico. El análisis de refinamiento de la trayectoria incluyó parámetros actualizados de aceleración no gravitatoria. El vector de aceleración inicial, publicado el 29 de octubre, mostraba un componente radial hacia afuera consistente con la presión de la radiación solar más la desgasificación simétrica. El vector de aceleración refinado muestra un componente asimétrico con una magnitud de 0,000, una unidad astronómica por día al cuadrado perpendicular a la dirección radial. Este componente perpendicular requiere regiones activas giratorias en la superficie del núcleo o un chorro unidireccional con empuje sostenido. Duración del empuje requerida para la modificación de la trayectoria observada, un mínimo de 48 horas continuas. La emisión continua más larga documentada de un chorro cometario en la base de datos de cometas del Sistema Solar, 12 horas del cometa 9 per Tempel 1 durante la misión Deep Impact. Duración requerida para 3E Atlas, 4 veces más larga que cualquier chorro cometario observado en el Sistema Solar. La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial anunció el 6 de noviembre que la nave espacial Hayabusa 2, actualmente en fase de misión extendida, recibió órdenes de modificación de trayectoria para posicionarse para la observación distante 3E Atlas durante su aproximación a la Tierra en diciembre. Ubicación actual de Hayabusa 2, órbita de asteroide cercano a la Tierra. Delta Vision requerido para la trayectoria de observación, 800 metros por segundo. Presupuesto de combustible restante, 1.200 metros por segundo. Porcentaje de compromiso de combustible, 66% del presupuesto restante. Los documentos de planificación de la misión de la JAXA muestran que la observación de 3E Atlas no se incluyó en la propuesta de misión ampliada aprobada en 2023. La adición a los objetivos de la misión se produjo el 5 de noviembre. Plazo de autorización, 24 horas desde la decisión hasta la carga del comando. Proceso estándar de aprobación de la modificación de los objetivos de la misión. Un mínimo de 90 días para la revisión por pares y la evaluación de riesgos. Plazo real, 1 día.
Justificación del protocolo de emergencia no se ha hecho pública. La Organización de Investigación Espacial de la India confirmó el 6 de noviembre que el orbitador lunar Chandrayaan-3 intentará realizar 3 observaciones y Atlas durante la aproximación más cercana en diciembre, a pesar de que el objeto se encuentra 47 grados por debajo del ángulo de apuntado óptimo del instrumento orbital. La geometría de visión subóptima reduce la relación señal-ruido en un factor de 8. El científico jefe de la ISRO, citado en el Times of India, declaró que se aceptó una geometría de visión extrema debido a la importancia crítica de obtener un conjunto de datos independiente. Justificación de la clasificación de importancia crítica no se explica en la declaración. Intentos anteriores de observación de objetos interestelares por parte de la ISRO, 0. El intento actual requiere aceptar una reducción de 8 veces en la calidad de los datos. Análisis de riesgos y beneficios que justifica la reducción de la calidad, no publicado. La Administración Espacial Nacional de China publicó el 6 de noviembre una declaración en la que confirmaba la ampliación de la misión del orbitador marciano Tianwen-1 y del rover Zhurong para incluir 3 campañas de observación E/Atlas durante diciembre y enero. La declaración calificaba las observaciones como la máxima prioridad científica para el resto de la vida útil de la misión, reservas de combustible del Tianwen-1, suficientes para 3 años adicionales de operaciones en la órbita marciana, estado operativo del rover Zhurong, en hibernación desde el 22 de mayo, debido a la acumulación de polvo en los paneles solares. La declaración no menciona los esfuerzos de reactivación del rover, la reorientación de los recursos de la misión hacia 3 observaciones y Atlas. Representa el abandono de los objetivos científicos primarios de la superficie marciana. Justificación científica de la CNSA no se proporciona más allá de la designación de máxima prioridad. La Agencia Espacial Rusa Roscosmos emitió un boletín el 6 de noviembre en el que anunciaba que el telescopio espacial SPECTR-RG interrumpirá el estudio de rayos X de todo el cielo en curso para llevar a cabo 3 observaciones y Atlas durante la aproximación a la Tierra en diciembre. Misión SPECTR-RG. Cartografía de fuentes de rayos X en toda la esfera celeste para la investigación cosmológica. Estado de finalización del estudio, 72% a fecha de 1 de noviembre. Duración de la interrupción, 30 días estimados. Retraso en la finalización del estudio causado por la interrupción, 45 días debido a la geometría orbital que requiere volver a visitar los sectores del cielo interrumpidos. Objeción del equipo científico de la misión a la interrupción, documentada en un memorándum interno filtrado a la publicación científica rusa, Kommersant, el 6 de noviembre. El memorándum afirma que el desvío de recursos a la observación de 3/8 carece de justificación científica dada la baja probabilidad de emisión de rayos X del objeto. Anulación por parte de Roscosmos de la objeción del equipo científico, confirmada. Autoridad de anulación, originada en la estructura de mando de las Fuerzas Espaciales Rusas, no en la dirección de la Agencia Civil. Autoridad de mando militar sobre la misión científica civil, representa una desviación de la estructura operativa estándar de Roscosmos establecida en la reorganización de 1992. El patrón se desprende de los anuncios del 5 y 6 de noviembre. 5 agencias espaciales de 4 continentes redirigieron simultáneamente misiones activas a la observación del 3I Atlas. Decisiones totales de redirección de misiones. 7 naves espaciales distintas. Plazo de decisión. Ventana de 48 horas entre el 4 y el 6 de noviembre. Coordinación previa entre agencias. No se menciona en ninguna declaración oficial. Probabilidad estadística de que 7 agencias independientes prioricen simultáneamente el mismo objetivo sin coordinación, calculable a partir de datos históricos de planificación de misiones. El análisis de 25 años de selección de objetivos por parte de las agencias espaciales muestra que el tiempo medio entre los anuncios de coordinación interinstitucional es de 90 días como mínimo. Ventana de coordinación observada, 2 días. Tasa, 45 veces más rápida que la media histórica. Mecanismo de coordinación no revelado. 7 de noviembre de 2025. El Observatorio Radioastronómico Nacional Very Large Array de Nuevo México inició el protocolo de observación de emergencia para 3I/Atlas. La designación del protocolo de emergencia se reserva para eventos transitorios con ventanas de observación inferiores a 72 horas. Ventana de observación de 3I/Atlas.
Se extiende hasta el 26 de enero de 2026. Duración: 75 días. Aplicación del protocolo de emergencia a una ventana de observación de 75 días, incompatible con los criterios establecidos. La declaración justificativa del director del VLA hacía referencia a una firma electromagnética inusual detectada durante el escaneo preliminar del 6 de noviembre. Características de la firma electromagnética, no descritas en la declaración pública. Datos preliminares del escaneo no se publicaron en la base de datos pública según el plazo estándar de 30 días. El estado de clasificación cambió de público a acceso restringido el 7 de noviembre a las 0900 horas UTC. Autorización de restricción. Oficina de Ciencia e Ingeniería Internacional de la Fundación Nacional de Ciencias, no la Dirección de Operaciones del VLA. Ámbito de supervisión típico de la NSF-OIC. Marcos de colaboración internacional, no clasificación de datos de instalaciones nacionales, justificación de la ampliación de la autoridad, no documentada en registros disponibles públicamente. La red de telescopios Pan-STARRS del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái informó el 7 de noviembre que 3E/Atlas mostraron un evento de brillo transitorio durante la ventana de observación del 6 de noviembre, que duró 47 minutos. Las variaciones estándar del brillo de los cometas se producen a lo largo de horas o días, debido a la rotación que expone diferentes composiciones de la superficie. Duración de 47 minutos. 10 veces más corta que la variación típica inducida por la rotación. Aumento máximo del brillo, magnitud 0.8, equivalente a duplicar el brillo. Aumento total de la producción de energía necesario para un cambio de magnitud 0,8 a la distancia del objeto, 7,6 Hz 1017 vatios. A modo de referencia, la capacidad total de generación de electricidad de EEU es de 4,11 vatios. Producción de energía necesaria, 1,7 millones de veces la capacidad total de la red eléctrica de EEU. Mantenida durante 47 minutos. Fuente de energía, no identificada en el informe preliminar de Pan-STARRS. El informe recomendaba un seguimiento espectroscópico inmediato para determinar el mecanismo de emisión. Observaciones de seguimiento, retrasadas a la espera de coordinación con la sede de la NASA, según la comunicación interna del 7 de noviembre, obtenida a través de la solicitud de la Ley de Registros Públicos de la Universidad de Hawái. Protocolo estándar. Los investigadores principales mantienen la autoridad autónoma sobre las observaciones de seguimiento. Requisito de coordinación con la sede. Representa una desviación de la independencia estándar de la investigación académica. La red de astrónomos aficionados, AVSO International Comet Quarterly, informó el 7 de noviembre de un análisis compuesto de 17 observadores de 6 continentes que mostraba la reaparición de la cola en 3E/Atlas. Los observadores documentaron una estructura de cola que medía 15 segundos de arco de longitud angular el 6 de noviembre. La cola estaba ausente en las observaciones realizadas entre el 2 y el 5 de noviembre. Cronología de la reaparición. 24 horas entre la última observación sin cola del 5 de noviembre y la detección confirmada de la cola el 6 de noviembre. Línea temporal estándar de formación de la cola de un cometa tras un periodo de inactividad. Un mínimo de 2 semanas para que la distribución de partículas de polvo alcance una densidad observable. Línea temporal observada. Un día. Velocidad. 14 veces más rápida que el mínimo del modelo. Análisis de la composición de la cola a partir de datos espectroscópicos, principalmente partículas de polvo con un componente gaseoso mínimo. Velocidad de producción de polvo necesaria para la formación de la cola en 24 horas, estimada en 500 kilogramos por segundo de producción continua. A modo de comparación, la tasa máxima de producción de polvo del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko durante la misión Rosetta, 100 kilogramos por segundo, tasa requerida por 3E/Atlas, 5 veces la tasa más alta jamás medida directamente en cualquier cometa. Mecanismo fuente de la producción de polvo 5 veces mayor. No se explica con los modelos de calentamiento solar disponibles a la distancia actual del objeto de 1,7 unidades astronómicas. El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile programó una observación de emergencia en el tiempo discrecional del director para el 8 de noviembre. Asignación de DDT, reservada para fenómenos transitorios científicamente convincentes que requieren una respuesta inmediata. Solicitud de DDT de 3E/Atlas
presentada el 7 de noviembre por un consorcio de 12 instituciones de investigación de 7 países. La justificación de la solicitud citaba características observacionales en rápida evolución incompatibles con los modelos de comportamiento cometario establecidos. El Comité de Operaciones Científicas de la ESO aprobó la solicitud en las 4 horas siguientes a su presentación. Plazo estándar de revisión del DDT: un mínimo de 72 horas, incluida la evaluación por pares y la evaluación de la viabilidad técnica. Plazo real: 4 horas. Justificación de la revisión acelerada: circunstancias científicas extraordinarias. Naturaleza específica de las circunstancias extraordinarias no se detalla en la documentación de aprobación. El programa de observación incluye espectroscopia en longitudes de onda desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, polarimetría e imágenes de alta resolución. Tiempo total de observación asignado: 8 horas, lo que representa la mayor asignación de DDT en los 63 años de historia operativa de la ESO. Récord anterior: 4 horas y media para la supernova 1987A. Asignación de 3E/Atlas: 1,8 veces el récord anterior para un objeto que se aleja del Sol con una urgencia observacional decreciente. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA actualizó la efeméride de 3 Atlas el 7 de noviembre, incorporando mediciones astrométricas adicionales hasta el 5 de noviembre. Los parámetros de trayectoria actualizados muestran una fecha más precisa de máxima aproximación a la Tierra: 19 de diciembre de 2025 a las 06:00 horas UTC. Distancia: 1,78 unidades astronómicas, equivalentes a 266 millones de kilómetros. Predicción de trayectoria anterior del 5 de noviembre: 1,80 unidades astronómicas. Refinamiento: 0,02 unidades astronómicas más cerca, lo que representa 3 millones de kilómetros. Dirección del refinamiento de la trayectoria: tendencia constante hacia un acercamiento más cercano a la Tierra con cada actualización sucesiva del cálculo. Predicción inicial del 1 de julio: 2,1 unidades astronómicas. Actualización del 1 de septiembre: 1,92 unidades astronómicas. Actualización del 1 de octubre: 1,85 unidades astronómicas. Actualización del 5 de noviembre: 1,80 unidades astronómicas. Actualización del 7 de noviembre: 1,78 unidades astronómicas. Desplazamiento total de la trayectoria desde la predicción inicial hasta la actual: 0,32 unidades astronómicas más cerca, lo que equivale a 48 millones de kilómetros. El refinamiento estándar de la trayectoria para objetos bien observados muestra una convergencia con correcciones decrecientes a lo largo del tiempo. 3 refinamientos I/Atlas. Mantenimiento de una magnitud de corrección constante con cada ciclo de actualización. Este patrón indica un sesgo sistemático en las mediciones o una influencia continua de fuerzas no gravitatorias que no se tienen plenamente en cuenta en los modelos de trayectoria. Los parámetros de aceleración no gravitatoria actualizados en la efeméride del 7 de noviembre muestran una magnitud de componente radial: 3,2 veces 10 a la menos 9 unidades astronómicas por día al cuadrado. Magnitud de la componente transversal: 1,7 veces 10 a la menos 9 unidades astronómicas por día al cuadrado. Orientación de la componente transversal: perpendicular a la dirección radial en el plano de la trayectoria. Fuerza necesaria para producir una aceleración transversal en una masa estimada de 1 billón de kilogramos. 17.000 newtons de empuje continuo. A modo de comparación, el sistema de propulsión iónica de la nave espacial Dawn de la NASA: 92 milinewtons de empuje máximo. Empuje requerido por 3E/Atlas: 185.000 veces la potencia del motor iónico de Dawn. Empuje máximo documentado de los chorros de desgasificación cometaria de los cometas del Sistema Solar: aproximadamente 200 newtons, según los datos de la misión Deep Impact de 9P/Tempel 1. Empuje transversal de 3E/Atlas: 85 veces el empuje máximo documentado de los chorros naturales de los cometas. Mecanismo de desgasificación capaz de un empuje sostenido 85 veces mayor. No identificado en ningún modelo físico de cometas publicado. La Oficina Central de Telegramas Astronómicos de la Unión Astronómica Internacional emitió el 7 de noviembre la circular CEBAT 9D8876 relativa al estado de observación de 3I/Atlas.
La circular indicaba que se anima encarecidamente a la comunidad observacional a mantener una vigilancia continua hasta diciembre, fecha de la máxima aproximación y más allá. Las circulares de la CEBAT suelen proporcionar coordenadas técnicas y parámetros de observación. La circular 9-1876 incluía una declaración adicional. Se recomienda encarecidamente la coordinación de las observaciones a través del grupo de trabajo de la IAU sobre objetos interestelares. Fecha de formación del grupo de trabajo de la IAU sobre objetos interestelares, 15 de agosto de 2025. Presidente del grupo de trabajo, nombrado por el Comité Ejecutivo de la IAU, no elegido por los miembros de la división, según la estructura de gobierno estándar de la IAU. Miembros del grupo de trabajo, 37 astrónomos de 16 países. Criterios de selección de los miembros, no publicados. Actas de las reuniones del grupo de trabajo, clasificadas como documentos deliberativos internos, exentas de divulgación pública en virtud del artículo 7 de los estatutos de la IAU. La recomendación de coordinación representa el primer caso en el que el CEBAT sugiere la coordinación de las observaciones a través de un grupo de trabajo no transparente, en lugar del modelo de colaboración comunitaria abierta, utilizado para todos los descubrimientos anteriores del Sistema Solar, incluidos 1I/Oumuamua y 2I/Borisov. 3 de diciembre de 2025, calendario previsto. Varias agencias espaciales anunciaron campañas de observación coordinadas que convergen en esta fecha. La Red Espacial Profunda de la NASA programó un seguimiento continuo desde el 3 hasta el 27 de diciembre. 25 días consecutivos representan el compromiso de seguimiento de un solo objeto más largo en los 62 años de historia de la DSN. Récord anterior, 18 días para el encuentro de la Voyager 2 con Neptuno en 1989. Las estaciones de seguimiento espacial profundo de la ESA programaron una cobertura continua paralela durante el mismo periodo. El complejo de comunicaciones espaciales de la Agencia Espacial Rusa en Yevpatoria programó su participación. La Red Espacial China programó su participación. 4 redes espaciales independientes con cobertura continua combinada, primera vez en la historia de la exploración espacial. Mecanismo de coordinación que permite una colaboración sin precedentes entre 4 redes. No se describe en la documentación pública de ninguna agencia. Memorandos de entendimiento entre agencias necesarios para la coordinación de la red de seguimiento suelen requerir 18 meses de negociaciones y procesos de aprobación. Calendario de coordinación observado, establecido en un plazo de 30 días durante el mes de octubre. Proceso de coordinación acelerado, sin precedentes documentados. Las redes de telescopios terrestres recibieron notificaciones de prioridad de asignación para la ventana de observación del 15 al 24 de diciembre. El Observatorio Gemini asignó el 92% del tiempo disponible a 3I/Atlas durante este periodo, asignación normal para un solo objeto, máximo del 30%. El Observatorio Keck asignó el 87%, el Very Large Telescope asignó el 83%, el telescopio Subaru asignó el 79%. Tiempo combinado de los 4 telescopios principales representa $7,000 millones en costes operativos para un periodo de 10 días. Presupuesto típico de una campaña de observación importante, $50 millones como máximo. Coste de la campaña 3I/Atlas. 140 veces el presupuesto máximo típico de una campaña. Fuente de financiación de la campaña de observación de $7,000 millones. No se revela en la documentación presupuestaria de ninguna de las instalaciones. Presupuesto anual de la División de Astronomía de la Fundación Nacional para la Ciencia, $450 millones. Coste de la campaña, 15 veces el presupuesto anual de astronomía de la NSF. Presupuesto anual de astrofísica del Consejo Europeo de Investigación, $280 millones. Coste de la campaña, 25 veces el presupuesto anual de astrofísica del ERC. Mecanismo de financiación necesario. Implica necesariamente fuentes más allá de los presupuestos tradicionales de investigación académica. Identificación de la entidad financiadora, ausente en todos los documentos publicados de la misión. La consolidación de patrones muestra la implementación sistemática del control de la información en múltiples jurisdicciones. 43 incidentes separados de retrasos prolongados en la publicación de datos más allá de los protocolos estándar entre el 25 de agosto y el 7 de noviembre. 7 casos de reclasificación de datos anteriormente públicos como datos privados. 9 casos de anulación de la autoridad del investigador principal por parte de la sede administrativa.
12 casos de retrasos en la publicación justificados por cuestiones teóricas y no por la calidad de los datos. 5 casos de aplicación de protocolos de emergencia a plazos que no eran de emergencia. 4 casos de coordinación interinstitucional sin precedentes, sin marcos de autorización documentados. 3 casos de transferencia del control de misiones civiles a estructuras de mando militares. Total de incidentes combinados: 83 desviaciones documentadas del protocolo en un periodo de 74 días. Récord anterior de desviaciones del protocolo en todo el campo de la astronomía. 11 incidentes al año de media en un periodo de 20 años, desde 2005 hasta 2025. Tasa de desviación de 3E/Atlas, 35 veces la media anual histórica en una quinta parte del año. Simultáneamente a las desviaciones del protocolo, las publicaciones de la comunidad científica muestran patrones paralelos. La sección de astronomía del servidor de preimpresión ArcSat recibió 47 artículos relacionados con 3E/Atlas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Plazo medio de presentación de artículos para su publicación: 4 días. Plazo real de publicación de los artículos 3E/Atlas: 4 días. Periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre. 31 artículos adicionales presentados. Plazo medio de publicación de los artículos enviados entre octubre y noviembre: 19 días. Se mantuvo el plazo estándar entre julio y septiembre y se amplió a partir de octubre. La ampliación coincide con el paso por el perihelio el 29 de octubre. 6 artículos enviados entre el 1 y el 15 de octubre, publicados dentro del plazo estándar de 4 días. 25 artículos enviados entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre, retraso medio de 19 días. El 16 de octubre marca el inicio de los retrasos sistemáticos. Correlación con un umbral de observación específico. El 15 de octubre corresponde a las últimas observaciones terrestres previas al perihelio antes de que la conjunción solar oscureciera el objeto. Artículos que analizan datos previos a la conjunción. Plazo de publicación estándar. Artículos que analizan datos posteriores a la conjunción. Plazo de retraso ampliado. Mecanismo de retraso en la publicación de ArcSiv. Cola de moderación para contenido potencialmente sensible, según la notificación del administrador enviada a los autores de los artículos retrasados. Criterios de contenido sensible, no definidos en las políticas de moderación de ArcGear. Aplicación de criterios de sensibilidad no definidos, sin precedentes en los 24 años de historia operativa de ArcGear Ferries. 19 de diciembre de 2025, fecha prevista de máxima aproximación. Distancia: 1,78 unidades astronómicas. Condiciones de observación óptimas para los observadores del hemisferio norte y sur. Magnitud del objeto prevista en 12,4, lo que requiere un telescopio amateur con una apertura mínima de 6 pulgadas. Observadores estimados con equipo adecuado, aproximadamente 500,000 en todo el mundo. Coordinación de la observación a través de un grupo de trabajo centralizado. Imposible de aplicar a 500,000 de observadores independientes. La red de observación distribuida representa una descentralización de la información incompatible con el patrón de centralización de agosto a noviembre. La aparición de la capacidad de observación pública coincide con la implementación del marco de control institucional máximo. Convergencia de la línea temporal. No es casual según el análisis de planificación estratégica básica. Periodo de preparación institucional, desde el descubrimiento en julio hasta la visibilidad pública en diciembre, 5 meses. Actividades de preparación. Establecimiento de un protocolo sistemático. Creación de un marco de coordinación interinstitucional. Implementación de un mecanismo de financiación. Activación de una estructura de control del flujo de información. El periodo de preparación de 5 meses se utiliza para la construcción de un marco institucional integral antes de que comience la fase de observación pública incontrolable. Escenario previsto a partir del 19 de diciembre. El marco institucional controla los datos de los observatorios profesionales y los análisis científicos publicados, mientras que 500,000 de observadores independientes generan informes de observación incontrolados a través de las redes sociales y las redes de aficionados. Ecosistema de información de 2 niveles: narrativa institucional controlada y documentación pública no controlada. Precedente histórico inexistente. La bifurcación del ecosistema de información crea un desafío sistemático de evaluación de la credibilidad para el público. Los datos institucionales tienen autoridad formal,
pero se han demostrado retrasos de publicación de 19 días y 83 desviaciones del protocolo. Los datos públicos no tienen autoridad formal, pero han demostrado disponibilidad en tiempo real y distribución geográfica, lo que impide el control de un solo punto. Mecanismo de resolución para la crisis de credibilidad de 2 niveles. No establecido. Confianza pública en las instituciones. Dependiente de la transparencia institucional. Transparencia institucional observada entre agosto y noviembre. Disminución sistemática debido a desviaciones del protocolo y a la implementación de controles de la información. Trayectoria prevista de la confianza pública. En descenso. Mecanismo de preservación de la autoridad institucional. Requiere el restablecimiento de la transparencia. Trayectoria observada. Refuerzo continuo del marco de control. Contradicción estratégica. La preservación de la institución requiere un aumento de la transparencia, mientras que el comportamiento observado muestra una disminución de la misma. Plazo para la resolución de la contradicción, indefinido. Estabilidad del sistema bajo una contradicción sin resolver, matemáticamente inestable según el análisis de la teoría básica del control.